Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Martes de Misterio. El día de hoy voy a hablarles de uno de los casos más sonados y con mayor cobertura mediática en los últimos años en Puerto Rico. Y es el caso del niño Lorenzo. El caso comienza en la madrugada del 9 de marzo del 2010. Eran alrededor de las 5:30 de la mañana cuando Lorenzo González fue encontrado ensangrentado. La primera persona que aparentemente descubre esta escena es la hermanita menor de Lorenzo. Lorenzo tenía 8 años cuando todo esto ocurrió y su hermana menor tenía 5 años. Ambos compartían el mismo cuarto, dormían en literas. La hermanita menor, Ana Cristina, se levanta porque encuentra sangre en su cabello y en su rostro y fue a llamar a la mamá. La mamá de estos niños es la señora Ana Cacho y encuentra al niño ensangrentado. Ella se asusta y toma al niño en los brazos, llama a la otra hija, la hija mayor, que en ese entonces tenía 13 años de edad, y les dice que cogieran todas las cosas y que se montaran al carro, que iban a ir inmediatamente al CDT del Dorado. El Dorado era la urbanización donde ellos vivían. Esta familia era una familia de clase media alta, entonces la señora Ana Cacho procedió a llevar a su hijo al CDT. Entonces en el CDT es un centro de tratamiento, entonces lleva al niño y la doctora que estaba en ese momento le toma el pulso. Llega Lorenzo, usted lo recibe, no tiene signos vitales. ¿Qué sucedió? Y entonces se comienza entonces a manejar la clave, ¿verdad? Con el primero CPR y luego el pulse, que es donde ahí se administran los medicamentos, para ver si entonces, ¿verdad? Dándole esa resucitación cardiopulmonar, pues podemos lograr algo. ¿Qué sucedió, doctor? Pues estuvimos dándole, ¿verdad? Ese CPR y ese pulse al niño, y pues el protocolo que tenemos pues más o menos media hora, estuvimos media hora en vista de que el niño no respondió al tratamiento establecido, pues lo declaramos muerto a las 6 de la mañana. ¿En algún momento Ana Cacho dijo que el niño se había caído de la cama? Sí, ella llegó y cuando llegó pues yo le pregunté, mamá, ¿qué fue lo que le pasó al niño? Y ella dijo que se cayó de la cama. ¿Estaba llorando Ana Cacho cuando le dijo eso? Bueno, no sé. Cuando usted ve al niño, ¿le es compatible lo que está viendo con una caída de una cama? No, el trauma era era un tremendo trauma más que una simple caída de una cama. Cuando dice tremendo trauma, ¿qué me quiere decir, doctora? O sea, lo que me refiero es que la herida que tenía no era una herida de una caída, ¿sabes? De una cama sencilla, bajita. Era una herida, eran varias heridas. Ella tenía varias heridas. Varias heridas, creo que era una en la sien. Tenía la de la nariz, en la cara, con fracturas en los huesos nasales. La doctora, cuando ve a Lorenzo, se asombra porque se da cuenta de que el niño presentaba, estaba todo ensangrentado, pero ella podía ver que en ciertas zonas habían como que cortadas. Entonces le preguntó a la madre, a la señora Ana Cacho, qué había pasado con el niño, a lo que ella respondió: mi hijo se cayó de la cama. Esto despertó sospechas por parte de la doctora, que inmediatamente fue a llamar a la policía para comunicar el hecho. Porque a su parecer, al parecer de la doctora, el niño definitivamente no se había caído de la cama. Los golpes que presentaba el niño no eran por caída. Una vez que se hace el interrogatorio y se procede también a hacer la autopsia del niño Lorenzo, el día 10 de marzo del 2010, oficialmente el perito determina que el niño había sido asesinado. Encuentra que el niño tenía un golpe en la sien, que tenía roto el tabique nasal y que tenía también puñaladas en su rostro. E inmediatamente 4 personas aparecen como principales sospechosos. Y la principal sospechosa en el caso fue la madre del niño, la señora Ana Cacho. Ana Cacho tuvo que en ese momento ceder la custodia de sus otras 2 hijas y se comenzó una investigación por maltrato infantil.
Al principio hubieron muchas hipótesis, que unas decían que Ana Cacho lo había asesinado y otras que ella sabía quién había asesinado a su hijo, pero él lo estaba encubriendo. El otro sospechoso, además de la señora Ana Cacho, la madre del niño, era el ingeniero Jesús Genaro Camacho. Este señor era en ese momento el novio de Ana Cacho. Luego sus abogados pudieron desvincularlo del caso porque él declaró que efectivamente él se vio con Ana Cacho aquel día, pero él no pasó en la casa de ella, que él se fue a su propio hogar y que él habían salido en el carro de él, habían ido a un restaurante y que luego él fue a la casa de él, que ahí había dejado Ana Cacho su carro. Ella tomó su carro y se fue para su casa. Entonces se pudo verificar efectivamente que él no había estado en la casa de Ana Cacho, porque presentó peajes que vinculaban su vehículo en la noche en ese día, básicamente. La siguiente persona que fue declarado también sospechoso era un amigo de Ana Cacho, el señor William Marrero. Él fue declarado como sospechoso 2 años después del crimen, en agosto del 2012. Este señor era un agente federal de inmigración. Las autoridades lo ubicaron a este señor en la casa de Ana Cacho el día en el que ocurrió todos estos eventos, la noche específicamente que ocurrió estos eventos. Este señor, asimismo, lo desvinculan del caso. Desconozco cuáles fueron sus pruebas, cuáles fueron las alegaciones que se hicieron para desvincularlo a él del caso, a William Marrero. Otro de los sospechosos en este caso era Arnaldo Colón, o como lo conocían, Naldi. Él fue ubicado como sospechoso porque la hija mayor de Ana Cacho dijo que en una de sus declaraciones que había escuchado la voz de Naldi. Se lo trata de ubicar en la escena del crimen, el día que todo esto ocurrió, pero no se pudo realmente vincular a este señor por la declaración solamente de la niña. Fue citado a declarar, pero él nunca compareció a estas declaraciones. Originalmente estos eran los 4 sospechosos, pero más adelante, días después, incluyen a un nuevo sospechoso, y es Luis Gustavo Rivera Seijo, o alias El Manco. ¿Por qué aparece este señor en este caso? Porque se encuentra en la casa de la señora Ana Cacho, en la vivienda, en la parte de afuera, como el patio de la casa, se encuentra una funda con unos documentos de este hombre, de Luis Gustavo Rivera Seijo. Ahora ustedes van a decir quién es este señor al que le apodan El Manco. Este señor fue excarcelado por error de la cárcel de Sabana Hoyos de Arecibo. Este hombre había sido ingresado a la cárcel por intento de homicidio al señor Óscar Pacheco García. Este señor Óscar Pacheco García fallece, muere. Entonces el intento de homicidio se convierte en homicidio. Cuando les llega a la cárcel, les llegan los 2 documentos, uno les llega el documento de como que le estaban dando de baja al primer caso, como que al intento de homicidio. Entonces ellos solamente leyeron ese papel y dijeron, vamos a dejarlo libre, lo dejan libre. Y no leían el otro papel que decía, ok, este señor, homicidio. O sea, acá decía, este señor, intento de homicidio, anulada, porque ya no era intento de homicidio por el que estaba ahí, sino homicidio. Este error más adelante ha hecho, básicamente este error que se generó en la cárcel fue el que detonó en este crimen. O puede ser que no sea la persona culpable como muchos creen, pero definitivamente el que él estuviera cerca ha hecho que el caso no se esclarezca. Este señor sale de la cárcel
el día 8 de marzo del 2010. Salió con otro reo más. El señor que les voy a mostrar en estos momentos es uno de los testigos que verificó que le dio un aventón a Luis Rivera. Dice que lo vio que estaba solito afuera de la cárcel y que le dijo, vamos, yo te llevo. ¿A dónde te llevo? Y que él le mencionó que lo dejara por El Dorado. Efectivamente, el señor confirma que lo dejó por un puesto de comidas, lo deja ahí y se va con su familiar, porque él tenía otra persona que había salido de la cárcel. Se fueron y lo dejaron ahí al manco. El manco sabía que no podía regresar a la casa de su madre en El Dorado, justamente por donde vivía Lorenzo. Entonces el manco llevaba consigo la bolsa de los papeles de documentos, básicamente. Documentos que le dan en la cárcel, que le indicaban que él había salido de la cárcel. Este señor es una persona esquizofrénica y andaba con esto aquí. Entonces dice él que llega a la casa del niño, o sea, cuando fue declarado como principal sospechoso, él solamente dijo que sí, que él había llegado a la casa y que lo que hizo fue botar la funda por la casa del niño y que se había ido a su casa. A finales de marzo del 2010 se solicita la ayuda del FBI para esclarecer este caso. Y muchos investigadores estuvieron detrás del caso, e inclusive un dato curioso es que la familia de Ana Cacho contrató un investigador privado para que descubriera lo que pasó aquel día. Pero lo que él investigó al parecer no le gustó a la familia Cacho, por lo que lo despidió, y este señor más adelante lanzó un libro en donde daba su punto de vista de lo que había pasado realmente aquel día. La familia Cacho demandó al investigador privado para que no sacara el libro y efectivamente ganaron la demanda. Otra cosa muy extraña que pasó en este caso en los primeros meses de la investigación era que, como les digo, la madre del niño Lorenzo era la principal sospechosa. Siento que lo que hizo la familia Cacho después del asesinato de Lorenzo generó muchas dudas, especulaciones en la población en general, en el padre del niño. Les voy a contar brevemente lo que pasó. Los meses posteriores a la muerte de Lorenzo y cuando se investigaba a Ana Cacho, encontraron dentro de la casa una pipa de crack. Entonces se procedió a hacer una prueba de drogas a Ana Cacho para verificar si había consumido ese día crack, y se hicieron las pruebas, y también se hicieron pruebas psicológicas de Ana Cacho, y ambas pruebas desaparecieron, fueron robadas de la oficina de la doctora que hizo las pruebas. Entonces esa fue una de las primeras cosas que comenzó a levantar más indignación en la población en general, porque imagínense un caso en donde se pierden las pruebas. Era bastante extraño, pero los investigadores hicieron pruebas de ADN en la pipa y encontraron que había saliva de la señora Ana Cacho en la pipa. Entonces, a pesar de que no se podía determinar si ella había consumido aquel día crack, se pudo determinar que la pipa había sido usada por ella. Más adelante también pasó algo que creo yo fue clave para que este caso se convirtiera en un misterio, y es que el abuelo del niño, el papá de Ana Cacho, llega a la residencia de su hija y proceden a limpiar la casa junto con William Marrero. Limpian la casa, limpian la sangre, botan el colchón, y cuando llega la policía a hacer el FBI a hacer las tomas, a tomar las muestras,
estaba todo perfectamente limpio. Esta parte aquí me queda un poquito de dudas a mí, porque normalmente hay personas que limpian todo, pero luego con la prueba de luminol igual se siguen viendo rastros de sangre, cosas así. Pero esa prueba de luminol sí le salía, o sea, sí había sangre en ciertos sectores. A la limpieza que me refiero es a la limpieza que podría haber destruido las huellas digitales de las personas que estuvieron aquel día. Esas son las pruebas que ellos no podían, como que dice, incriminar a personas, porque todo estaba limpio y no habían huellas digitales que podrían ubicar a una persona en la escena del crimen. Ahora, esto aquí para mí es esencial, porque más adelante se detiene nuevamente a Rivera Seijó, y él declara que él había asesinado al niño Lorenzo. El señor Rivera Seijó dijo que él había escalado la casa de Ana Cacho, que se había metido a la casa, que había estado en la cocina, que le había dado hambre, que cogió y se puso a comer galletas con un jugo, y luego dice que bajó nuevamente a la cocina, cogió un cuchillo y él procedía a irse nuevamente por donde entró. Y él cuenta que unas voces le decían: mata al niño, mata al niño. Entonces él fue donde el niño estaba y lo mató. Dice que le dio un golpe fuerte que le quebró la nariz y luego lo apuñaló. Esas fueron las declaraciones de Rivera Seijó, pero estas declaraciones asimismo se abrió un juicio hacia Rivera Seijó, en donde se trataba de culpar a este hombre, pero el abogado de Rivera Seijó desmintió prácticamente todas las alegaciones de la fiscalía. ¿Por qué? Porque a pesar de que Rivera Seijó había declarado, es una persona esquizofrénica, y es una persona que dice sí y dice no, y es muy influenciable. Entonces el abogado decía que básicamente las declaraciones de él no podrían ser tomadas en consideración, no se podrían tomar como la verdad pura, porque era una persona que deliraba, que tú le metías información a la mente y él repetía lo mismo. Entonces el abogado dijo que los del FBI fueron los que le metieron que él había matado al niño, cuando no había pasado eso. Se lleva el juicio a Rivera Seijó, nuevamente como les estaba contando hace un momento, y tampoco se podía ubicar en la escena del crimen. ¿Por qué? Porque no habían huellas dactilares de él en la nevera. Sí, él decía que él había abierto la nevera y había cogido el jugo y las galletas, y no habían huellas. Tampoco habían huellas de él por la ventana en donde supuestamente él había entrado. Entonces todas estas cosas, a pesar de que él decía que lo había matado al niño, las pruebas lo desvinculaban. Entonces al final, después de la audiencia, se dictaminó que no se podía acusar a el manco, a Luis Rivera Seijó, del asesinato de Lorenzo. Y el 8 de marzo del 2016 se declara o no se encuentra causa para culpar a Luis Rivera Seijó. Este caso definitivamente está envuelto en una tela de misterio. Desde mi punto de vista, la verdad es que yo no sé qué pensar. Yo he visto entrevistas de muchas personas, declaraciones de testigos, y no sé, o sea, es como que hay muchas dudas, y considero que todas estas dudas se debieron a las irregularidades que se llevaron en el proceso. Muchas irregularidades al ser el levantamiento de las pruebas, que se perdieran exámenes, que
quisieran cremar al niño, querían cremarlo. El papá tuvo que evitar la cremación, una medida que muchos califican como una medida inteligente, porque el cuerpo después de unos años podría, no sé, dar cierta información. La madre sigue diciendo que ella es inocente, que ella no tuvo nada que ver, que ella no le hizo nada a su hijo. Pero, como les digo, o sea, hay cosas que dejan con dudas a las personas que siguen el caso. Y a la fecha de hoy es un caso que definitivamente no ha tenido una solución completa. Como les digo, en 2016 se presenta el juicio contra Rivera Seijo, en donde se decía que él había sido el que asesinó al niño. Pero, nuevamente, el abogado de este hombre presentó pruebas que verdaderamente nos dejan a todos con esa telita de duda. La verdad es que esperemos que este caso se esclarezca, que pronto salgan a la luz nueva información y que se haga justicia para el niño Lorenzo. Este caso definitivamente me dejó con muchas dudas, un caso demasiado misterioso. Me gustaría saber qué opinan ustedes con respecto a este caso. Les voy a dejar toda la información, las fuentes de donde saqué toda mi investigación, para que si ustedes se interesan un poco más puedan hacer su respectiva investigación y puedan aportar en la sección de comentarios con información útil. Por aquí les voy a dejar estos dos videos recomendados, mi canal de vlogs y mis redes sociales. Y nos vemos en el siguiente Martes de Misterio. Chao.